Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo la están pasando? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión, a diferencia de los anteriores relatos, quiero hacer una pequeña aclaración acerca de un relato anterior. De hecho, por aquí les voy a dejar una tarjetita para que si no lo escucharon, vayan a escucharlo. Resulta que le mandé el link al autor del relato de la leyenda del abogado. Me dijo, pues todo muy excelente y todo, pero omitiste una parte. Y yo dije, ah, sí, pues cuál. Y ya me enseñó una parte y dije, no puede ser. Escuché el relato y resulta que sí. No sé si en la edición se perdió el video o a la hora de grabar, porque hay veces que me pasa que estoy grabando y de repente como que se entrecortan partes, entonces tengo que volver a grabar todo. Pero bueno, no me voy con más líos. La parte de la cual me habla es esta. Al salir de bañarme, vi a pasar a la mamá de la niña llorando y gritando hacia el río. En unos minutos, por todo el poblado se decía que la niña que estaba jugando con el casito, al intentar atraparlo cayó al agua y la corriente la arrastró. Nadie pudo ayudarla. Caminaron por toda la orilla del río siguiendo la vela y donde se acababa la vela ponían otra. Así, recorrieron más de 30 kilómetros y donde estaba el cuerpo, la tabla comenzaba a girar sobre el agua. Y pues bueno, sí está, como pueden escuchar, pues es un poco confuso. Así que una pequeña aclaración dice lo siguiente. Buscaron por toda la orilla del río, pero no fue encontrado el cuerpo. Así que hicieron una oración y después pusieron en el río una vela bendita de cera y encendida sobre una tabla de madera con el nombre de ella. Y caminaron por toda la orilla del río siguiendo la vela, y donde se acababa la vela ponían otra. Así recorrieron más de 30 kilómetros, y a donde estaba el cuerpo, la tabla comenzó a girar sobre el agua, y el buzo se lanzó a sacarla. Era necesario hacer esta aclaración, ya que de verdad es una historia muy buena, cortita, pero la verdad muy buena, que rescata como pues muchas leyendas, ¿no? Muchas leyendas ciertas, y yo creo que el objetivo principal de este canal es ese, que ustedes vengan, cuenten sus historias, sus leyendas, rescatarlas y dejarlas para la posteridad. Así que bueno, eso era todo. Sin más, que pasen una excelente noche y espero que les gusten los siguientes relatos. El asunto de mi historia es una casa, la maldita casa. Ubicada en un barrio de mediana antigüedad, la construcción tiene aproximadamente 50 años. Es la típica casa de barrio. Cuando recibí esa casa de manos de sus dueños, fue luego de un velatorio en la misma. Según dicen, la persona se suicidó en la hermosa viga que hay en el comedor. La sensación de entrar en esa casa es aterradora. Encontré al menos 3 cruces por pared, incluyendo panderetas del patio y otras 7 enterradas en el patio trasero. Es oscura a pesar de tremendo ventanal frontal y de la luz del día. Pongo focos de alta luminosidad y nada. La luz ahí no reacciona. El aroma interior es especial, flores y humedad. He cambiado la alfombra, pisos y no se va. Siempre está esta sensación de que te observan, que te tomarán el hombro. Han venido decenas de maestros y todos me comentan que en la casa no sucede nada bueno, que les da mala sensación, solo querían irse, que debo traer un cura, etc. Hay un reloj de pared en el comedor que se detenía entre las 12 y 14 horas. Le cambiaba pilas y lo mismo. Compré otro y sucedió igual. Me dicen que probablemente algo malo sucedió en aquella casa a esas horas. Una arrendataria, arreglando el antejardín, encontró una mata de pelo con una virgen de plástico enterrada. ¿Qué pasa en esta casa? En mis 4 años he tenido 5 arrendatarios y a todos les han pasado desgracias, accidentes, muertes, incidentes en la casa. La última me llamó para entregarla de urgente. Me relató que su marido, de ser normal, se volvió loco. Comenzó a hablar solo en el patio de atrás durante la madrugada. Veía a alguien por la ventana del baño. El día que se descontroló, tomó un cuchillo y dejó la casa llena de marcas, enterrándolo en techos y paredes. Se cortó. Había sangre en murallas, puertas pateadas. Ese día trató de matarla.
Fui a recibir la casa y al cortar la luz miré hacia la escalera y juro que vi a alguien arriba parado. Era un hombre alto, corpulento. No vi su rostro, solo piernas y dorso. En ese momento, corrí. Antes que nada, gracias por no juzgar. Es un espacio que me ha fascinado por el respeto a estos temas, a los cuales no muchas personas están listas para escuchar y terminan por tirarte de loca. Aquí me he sentido muy a gusto y por eso les compartiré esta historia. Hace algunos años yo trabajaba en una empresa automotriz. En ese entonces tenía un horario de 3 de la tarde a 11 de la noche. Como es común, los fines de semana te das espacio para la diversión. Resulta que esa noche mis compañeros y yo decidimos ir a tomarnos unas heladas al rancho de uno de los compañeros. Llegamos a una tienda, surtimos de botana y cerveza. Luego, como aún era temprano, decidimos irnos a un lugar tranquilo y poco común. Cerca de donde vivía este amigo había unas arboledas. Al finalizar estas, a unos 5 metros estaba el río. Como aún no pasaban carros por ahí, decidimos irnos al borde del río, que ahí nadie nos molestaría, y así fue. De pronto, yo le pido a una amiga que me acompañe a hacer mis necesidades. Ya de regreso, empecé a sentir cómo bajaba la temperatura en el lugar. Los perros empezaron a aullar. De verdad, empecé a sentir una sensación extraña, y mucho miedo, debo admitirlo. Sentí que alguien me observaba. De repente, comencé a oír el llanto de un niño chiquito. Mis cabellos se erizaron porque era un llanto de inmensa tristeza. Empecé a observar detenidamente y me giré 180 grados. A lo lejos vi a un niño de unos 3 años aproximadamente que venía hacia mí, vestido de blanco. Yo quedé helada, paralizada por unos momentos. Me bloqueé por unos instantes. Cuando reaccioné, le dije a mi amiga, vámonos, vámonos. No les miento. La distancia de donde estábamos a la camioneta eran unos 5 metros, pues fueron los más eternos para mí en ese momento. Ambas caminamos sin decir nada por el miedo. Llegamos y todo comenzó a cambiar en cuanto al entorno. Los perros aullaban aún más feo y más fuerte, y a todos pues sí nos llamó la atención. Digamos que tomados no estábamos, porque apenas acabábamos de llegar al lugar. Entonces yo opté por subirme a la camioneta en el asiento del conductor. Yo estaba asustada y no comenté nada. Pensé que tal vez eran mis nervios, o que tal vez imaginé lo que había visto. Mi amiga sí se integró con ellos al ambiente. Me pidieron subirle a la música de la unidad, y lo hice también para evitar los aullidos de los perros. Pero no fue suficiente. De repente veo por el retrovisor y a lo lejos nuevamente esa pequeña silueta blanca. Esta vez no lo perdí de vista. Cabe mencionar que no podía ni hablar ante lo que estaba sucediendo. Poco a poco veía cómo esta silueta agarraba más y más forma, porque se iba acercando hacia nosotros. Caminaba triste, cansado, con las manos al frente como si quisiera que lo cargaran. De repente comenzó a llorar y mis amigos ahora sí lo escucharon. Se quedaron callados y como era de esperarse, se asustaron. De pronto llora nuevamente el niño y voltean todos hacia atrás y efectivamente, vieron al niño que se dirigía a nosotros. Rápido y como pudieron, se subieron todos a la camioneta. Como pude, ante el miedo y nervios la prendí. Arranqué y nos fuimos de ahí. Por donde entramos era la única salida y quedaba justo donde estaba el niño. El punto es que salí de ese lugar. ¿Cómo? ¿Por dónde? Hasta el día de hoy no lo sé. La adrenalina te hace hacer cosas inimaginables, tanto que para esos tiempos yo me andaba enseñando a manejar. Bueno, continúo con el relato. Cuando íbamos en la camioneta todos, íbamos callados, nadie hizo comentar alguno, ni siquiera el que vivía en aquella comunidad y nos dirigió a ese lugar. Ya nadie tomó, no era ni la 1 de la madrugada. Llegamos al centro y pues era hora de repartir cada uno a su casa. El que vivía en aquella comunidad no quiso regresar a su casa esa noche.
así que se quedó en casa de un amigo. Al día siguiente nos volvimos a ver y durante la jornada de trabajo nadie comentó nada de lo sucedido la noche anterior. Ya, al salir, fuimos a comer a algún lugar y este chico originario de la comunidad pues comenzó a hablar diciendo lo siguiente. En su comunidad había una señora que tenía 2 hijos. Era una señora de escasos recursos y eso tal vez le ocasionaba arranques de desespero y no le hacía caso a los niños. Un día el niño se la pasaba llore y llore y ella lo golpeó y lo echó a la calle. Varios vecinos vieron al niño caminar rumbo hacia las arboledas llorando, pero como era seguido no le tomaron interés. Pasaron las horas y la mamá no encontraba al niño, hasta que unas personas que venían por el borde del río vieron a aquel niño dormido bajo un sombroso árbol. Corrieron la voz, llegando gente del lugar, entre ellos la mamá, y al querer alzar al niño se dieron cuenta de que estaba sin vida. El niño falleció ahí, tal vez de hambre, tristeza, no se sabe. Mi compañero dijo que sí escuchaba llorar a un niño, pero que era la primera vez que él, junto con nosotros, lo veía. Probablemente que era cierto lo que se comentaba por aquel lugar. Él dice que nunca nos los dijo porque no lo veía conveniente y aparte no creía en esas cosas, a lo cual nos pidió disculpas por habernos llevado allá. En lo que a mí respecta jamás, hasta el día de hoy, he vuelto a ese lugar. He vivido muchas cosas paranormales, sin embargo, puedo decir que esta experiencia me quedó muy grabada. Es más, estoy escribiendo esto y parece que lo viví ayer. Es la primera vez que sentí mucho miedo, asombro, tristeza, todo a la vez. Ahora digo, ese niño pedía ayuda, quiere amor o tal vez una luz para trascender. Debo admitir que una vez que escuché la historia de mi compañero, mi sentir cambió. Recuerdo con miedo, pero también con mucha tristeza, esa bendita noche. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Qué piensan que quería o necesitaba? Muchas gracias por leerme.